vengan todos, ya llegó Agustín Serrano. Esta noche soy Luzbel y soy tocayo del amo. Hoy es el día más feliz. ¿Cómo esperaba esta hora? Me chispoteé de Virginia para llegar a las canoas. No hay remedio para el frío más eficaz y acertado que unas migas muy picantes y un chile despedazado. ¡Ah, qué tiempos tan bonitos! Ya no vuelven, da tristeza. Era cuando mi tío Micho se vestía de la pereza. Por poquito y no había fiesta. No se animaba la bola, pero el güey del pinche Golia se le calentó la cola. Una semana es muy poco. Para tantas emociones, no aprendimos los papeles, somos burros cabezones. Como quiera está la fiesta. No me puedo echar para atrás. Es para ganarnos el cielo y hacer más rico al costal. Para que se hiciera la fiesta, se juntó todito el rancho y para convencer al Golia lo pusieron bien borracho. Ya cuando andaba bien pedo, oscurito y por las noches, en la puerta del Pasita se besó con el conguancoche. Qué pena me da el costal. Al verlo tan humillado, se le hincó de frente al Golia y le besaba las manos. Golia le dijo al costal: te voy a decir la neta, con tu dinero y tus toros tú me pelas la corneta. Así que estás advertido, no me vayas a fallar. Si me haces otra mamada, te la dejo caer ahí. Pero hablando de otra cosa, y que todo el mundo vean, quiero dar la bienvenida a los que vienen de afuera, en especial los pastores, los que vinieron a salir, creo que son más canoñeños que los que viven aquí. Un día busqué una pastora, una muchacha de aquí. Dice, si sale fulana, ni creas que voy a salir. Por ahí se oyeron rumores, también muchas carcajadas, que la fiesta de canoas no valía pura chingada. Tiene que aguantar la mía y se sentará en el leño. Es un pedazo de carne y de origen guadalupeño. ¿Cómo estará de pendejo? Nomás anda haciendo olas. La fiesta es como el recodo porque es la madre de todas. Ese diablo de Salito dicen que es muy peleonero porque se escapó del circo de los enanos toreros. Dice que yo me linqué. Tengo que guardar cordura. Como no me di brincar, me llegaba a la cintura. Se va al corral de las chivas y lo quieren las meseras. Para subirlo a su banquito le tienen una escalera. Cuando pide una cerveza, le dicen no sea lactoso, de a ver si puso la puerca, sácate de aquí mocoso. Pues sí se ve chavalillo, pero ya tiene experiencia, pero aunque no me la crean ya pasó de los 40. Ay, cabrón. Ahí va. Voy a hablar de tres batitos que se creen los meros meros, que sus viejas de la luz no los quieren con sombrero.
Lo estaba pensando mucho y lo pensaba callar, con tu permiso primero, pero se trata del cuas. Me dijeron en la luz, yo te doy mi corazón, haz un poco de ejercicio, no te quiero tan panzón. Siempre se para a correr, pero llega bien cansado. Cuando llega a las escuelas, Yopo lo trae amachado. El comalero chiquillo, aquí lo traigo en mi mente, aunque se sienta Catrín, el nopal trae en la frente. Él es muy trabajador y además muy buen yardero. Dice que Chepo es su jefe. Vieran cómo es de culero. El hallazgo de la Walsh. Nos llegó el reporte aquí. Querían examen de sangre y otro más de la pipí. Pero salió positivo. Le dijeron los doctores y lo corrieron del jale por tragar tantos frijoles. Pero en la boda de Limas brincaba como avestruz y creo que le hizo un striptease a su vieja de la luz. Tuvo un ataque de celos. Se quería hasta suicidar porque el pendejo de Titi sacó a su novia a bailar. Sin salirme de la regla. A ver si no se me olvida. Para contarles los detalles que fue la boda de Limas. Una boda nunca vista, donde fue la crema y nanda, puras viejas con molotes y los vatos de corbata. Todo tuvo de agasajo. ¡Ah, qué buena recepción! Había comida de sobra y también bastante alcohol. Nomás de pura tequila se gastó 50,000. Si lo contamos por litros, se llenó más de un barril. Con tequila del patrón. Desde la ciudad de Arandas, 10 cajas de Viva Vida y otras 20 de Charanda. Más de 2,000 asistieron, pero todos invitados, los de las luces en las mesas y los de canoas parados. El menú estaba de antojo, al agregarle cebolla, con sus chilitos toreados y sus frijoles de loya. Pues con tanta dinamita y aquel apreturón, como a la mitad del baile que se suelta una explosión. De la música ni hablar. Se prendió como un cerillo, nada más para el puro vals, la rondalla de Saltillo. Se fue de luna de miel, se llevó bastante ropa, dicen que se fue a Cancún, otros dicen que para Europa. En las playas de Cancún ha de andar al puro brinco, va a durar una semana y otra más en Xochimilco. El coyote se engasó. Ya no tiene ni una queja para aquellos que dudaban que les gustaban las viejas. Que me perdone Rafa, eso ya es tiempo pasado, pues eso ya es muy su problema si alguna vez se tangaron. ¡Ah, qué friazo está haciendo! Antes estaba calientito, pone la piel de gallina y se arrugan los huevitos. Una